Hermanos y amigos, un gran privilegio estar con ustedes otra vez para compartir la palabra de Dios. Hoy voy a hablar otra vez del reino de Dios, pero desde otra perspectiva. Quiero hablar acerca de cómo entrar en el reino de Dios. Algunos me han hecho esa pregunta y es la razón por qué quiero compartir este programa. Porque hablo del reino de Dios y me dicen, pero ¿cómo se entra? ¿Qué es eso? ¿Cómo se vive? Y de eso hay mucho que decir, pero quiero hoy hablar acerca de cómo se entra. Jesús estaba una vez hablando con Nicodemo, y Nicodemo estaba averiguando por la vida eterna y por las cosas espirituales. Jesús no se puso a enseñarle teología ni cosas detalladas, complicadas. Él le dijo, usted tiene que nacer de nuevo. Nicodemo sacudió la cabeza y dijo, ¿cómo así? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? Entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Jesús le dijo, usted tiene que nacer de nuevo, porque si no nace del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que cuando se recibe a Cristo, se nace de nuevo, se entra en el reino de Dios. A través del nuevo nacimiento. Ahí entra en el reino de Dios. En una ocasión, Jesús estaba hablando, enseñando a sus discípulos, y llegaron unas personas con unos niños para que Jesús los bendijera. Y esto es lo que narra el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dice, la gente llevaba los niños a Jesús para que Él los tocara. Cuando los discípulos vieron esto, le reprendieron, pero Jesús los llamó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Uy, interesante. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que al reino de Dios hay que entrar con sencillez. Los niños son los seres más inocentes, sencillos, descomplicados. Y así hay que entrar en el reino de Dios. No hay que saber teología, 3 años de teología para entrar en el reino. No. En el reino se entra cuando uno reconoce que Jesús es el Rey y que lo necesitamos a Él como Rey. Y entonces ahí tomamos la decisión. Nacemos de nuevo porque lo recibimos a Él como Rey y empezamos a vivir en el reino. Así que para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. En segundo lugar, cuando se nace de nuevo, se comienza una vida nueva. El apóstol Pablo habla de eso, que nosotros somos nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas, tenemos que dejar las cosas pasadas y empezar a vivir las cosas nuevas. Porque lo nuevo es nuevo, no es usado, no es común, es nuevo. Y ese es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos a partir del momento que nacemos de nuevo. En tercer lugar, es necesario ser sencillos y poner a Dios en primer lugar. No es la familia, no es la iglesia, no es el trabajo, no es el dinero, nada de eso. El primer lugar en el reino de Dios lo ocupa Dios, el Rey. Y cuando nosotros entendemos eso, empezamos a vivirlo. El joven rico que llegó a hablar con Jesús guardaba todos los mandamientos y era muy religioso y seguramente daba diezmos y ofrendas y muchas cosas. Pero cuando Jesús le dijo, ¿sabe los mandamientos? Dijo, sí, Señor, todos los he guardado. Jesús le dice, bueno, venda lo que tiene y dalo a los pobres y ven, sígueme. Y ahí se le complicó la vida. ¿Por qué? Porque no tenía a Dios en primer lugar, tenía el dinero en primer lugar. Y cuando nosotros suplantamos a Dios, de alguna manera, no estamos en el reino. Porque el reino debe ser ocupado por Dios en primer lugar. Buscad el reino de Dios primeramente. Eso es un asunto muy real. Hay que buscarlo en primer lugar, como una prioridad. Y cuando nosotros buscamos el reino de Dios como la primera prioridad, lo primero es el reino y su justicia, lo demás viene por añadidura. Y finalmente, el reino de Dios trae recompensas.
Por eso dice el apóstol Pablo, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y en muchas bendiciones espirituales. El reino de Dios trae recompensa. Por eso cuando Jesús dijo que si lo buscamos en primer lugar, lo demás viene por añadidura. Así que pongamos el proceso, nacer de nuevo, vivir una vida nueva, servir a Dios, en primer lugar Dios, y finalmente darle la prioridad y buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Que Dios nos ayude a vivir ese reino, a entenderlo, a disfrutarlo, porque el reino de Dios es una bendición, es una belleza, pero hay que saberlo disfrutar con la calidad de vida que la Biblia nos enseña y disfrutar de todas sus bendiciones. Que Dios nos ayude y que esto pueda ser el comienzo de una vida nueva y diferente para usted, como ha sido para mí. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Bendición para todos.